Muy bien, entonces, les voy a plantear una actividad muy sencilla, ¿ya? De relacionar conceptos e imágenes y ustedes lo van a realizar rápidamente, ¿ya? Esto para comprobar un poco lo que han aprendido en la vez anterior. Voy a poner el enlace, un ratito, en el chat. Algo muy breve en realidad. Por favor, entran ahí, entran al enlace que está ahorita en el chat. Yo les voy a mostrar lo que van a hacer. Muy bien, una vez que ustedes entran al enlace, van a encontrar esta pequeña actividad. Esta es una página que plantea actividades lúdicas y de gamificación. Es worldwall.net. Y hay esta actividad. Ustedes simplemente ponen iniciar y realizan lo que se les pide. Hay un conjunto de imágenes y van a relacionarlo con algunos conceptos. A ver, por favor, lo van desarrollando. Algo muy, pero muy rápido. Un poco como para reforzar o recordar lo que hemos estado explicando la semana pasada y que ahora vamos a continuar explicando. Desarrollen la actividad, por favor, rápidamente. Profesor, buenos días, perdone por entrar tarde. ¿Me podría mandar el link, por favor? Está en el chat. Como acabo de entrar recién, en el chat está vacío. Ah, ya, ya. Un ratito. Lo voy a volver a poner. Ahí está. Gracias, profesor. No hay problema. Profesor, ya acabé. Ya. Pongan sus nombres, por favor. Puede ver aquí. Profesor, ¿dónde pongo mi nombre? Cuando terminas, hay la opción de poner el nombre.
A ver, apresúrense por favor para acabar la actividad, para ver algún tipo de resultado. Profesor, ¿Sí? no me aparece para poner mi nombre. Ya. Sí, yo también estoy viendo eso ahorita. Pero ya lo has resuelto. Sí. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Mm, Muy bien, entonces yo también tengo alguna dificultad para encontrar la relación, pero si han visto el resultado y lo han hecho todo bien, está muy bien. Muy bien, entonces vamos a, con este refuerzo, vamos a plantear entonces lo que nos toca. Habrán visto también igualmente que como la semana pasada no hay preguntas, vamos a hacer otro tipo de prueba muy parecida a la vez anterior para hablar de las consecuencias de la revolución industrial. Algo de eso ya lo hablamos la semana pasada y ahora lo vamos a retomar para ir poco a poco relacionándonos con lo que nos toca hablar también de las áreas naturales protegidas. Bien, entonces tenemos acá el EduBlog y en el EduBlog hay dos videos y hay también acá dos libros que ustedes pueden revisar si necesitan más información aparte de su texto escolar. Bien, entonces tienen toda esa información. Vamos a ver el primer video nada más. Las consecuencias de la revolución industrial abarcaron de manera notable en casi todos los aspectos de la sociedad británica, incluyendo la demografía, la política, las estructuras e instituciones sociales y la economía. Con el crecimiento de las fábricas, por ejemplo, las personas fueron atraídas a los centros metropolitanos. El número de ciudades con poblaciones de más de 20.000 en Inglaterra y Gales aumentó de 12 en 1800 a casi 200 en el cierre de siglo. Como ejemplo específico de los efectos del cambio tecnológico sobre la demografía, el crecimiento de la fundición de coque resultó en un desplazamiento de los centros de población de Inglaterra desde el sur y el este hacia el norte y el oeste. El cambio tecnológico también hizo posible el crecimiento del capitalismo.
Los dueños de fábricas y otros que controlaban los medios de producción rápidamente se hicieron muy ricos. Como indicador del crecimiento económico inspirado en las nuevas tecnologías, el poder adquisitivo en Gran Bretaña se duplicó y el ingreso nacional total aumentó en un factor de 10 en los años comprendidos entre 1800 y 1900. Tales cambios también provocaron una revolución en la estructura política de la nación. Los capitalistas industriales reemplazaron gradualmente a los propietarios agrarios de tierras como líderes de la economía y estructura de poder de la nación. Las condiciones de trabajo eran a menudo mucho menos que satisfactorias para muchos de los empleados en los sistemas de la nueva fábrica. Los lugares de trabajo a menudo estaban mal ventilados, hacinados y repletos de peligros para la seguridad. Hombres, mujeres y niños, por igual, trabajaban con salarios de supervivencia en entornos poco saludables y peligrosos. Los trabajadores a menudo no podían permitirse más que la vivienda más sencilla, lo que dio lugar al aumento de los barrios marginales urbanos. Veamos ahora las 10 consecuencias principales de la revolución industrial. Número 1. Educación. Antes de la revolución industrial, la educación no era gratuita. Las familias ricas podían permitirse el envío de sus hijos a la escuela para una educación básica, mientras que la educación de los niños pobres se limitó a los tutoriales ofrecidos en las escuelas de la iglesia en los servicios del domingo. Sin embargo, en 1833 la educación recibió una ayuda del gobierno británico. El gobierno, por primera vez en la historia, asignó fondos para promover la educación en las escuelas. Dio dinero a organizaciones benéficas con el propósito de ayudar a hacer accesible la educación a los niños de todas las divisiones socioeconómicas. En el mismo año, el gobierno británico estableció leyes que exigían que los niños que trabajaban en fábricas asistieran a la escuela por no menos de 2 horas diarias. En 1844, la Unión de Escuelas Rutgers, establecida por el gobierno, se centró en educar a los niños pobres, mientras que la Ley de Escuelas Públicas, creada en 1868, trajo reforma al sistema escolar público en Gran Bretaña mediante el establecimiento de requisitos básicos para los estándares educativos. 2. Nuevas invenciones y desarrollo de fábricas. La industria entró en un rápido crecimiento en el siglo XIX. Se aumentó la producción y existió mayor demanda de materias primas de todo tipo, trayendo consigo grandes avances en las tecnologías y en las formas de producción en masa. 3. Política. Aunque Gran Bretaña se había convertido en una monarquía constitucional un siglo antes, la gran mayoría de la población seguía siendo privada del sistema electoral. A medida que la fuerza industrial crecía junto con una clase media más forzada, la reforma electoral era una necesidad para equilibrar la estructura de poder de la nueva sociedad. Antes de 1832, solo el 6% de la población masculina podía votar representado por aristócratas que poseían grandes parcelas de tierra en el campo y otros bienes. Hacia 1832, los propietarios de las fábricas de clase media querían que el poder político coincidiera con su recién descubierto golpe económico, lo que dio lugar al proyecto de reforma de 1832, que concedió el 20% de la población masculina a votar. El proyecto de reforma también redistribuyó los distritos electorales para reflejar mejor las grandes poblaciones de los centros urbanos. 4. Crecimiento de las ciudades. Una de las características definitorias y más duraderas de la revolución industrial fue el surgimiento de las ciudades. En la sociedad preindustrial, más del 80% de la población vivía en zonas rurales.
A medida que los migrantes se trasladaban del campo, las pequeñas ciudades se convirtieron en grandes ciudades. Hacia 1850, por primera vez en la historia mundial, más gente en un país, Gran Bretaña, vivía en las ciudades que en las zonas rurales. A medida que otros países de Europa y Norteamérica se industrializaron, también continuaron por esta vía de urbanización. En 1820, la mayoría de estadounidenses vivían en ciudades. En Inglaterra, este proceso de urbanización continuó sin cesar durante el siglo XIX. La ciudad de Londres creció de una población de 2 millones en 1840 a 5 millones 40 años más tarde. 5. Explotación de los recursos minerales y aumento de la fuerza de trabajo. Para aumentar la producción eran necesarias nuevas materias primas en grandes cantidades, por lo que se mejoró la fuerza de trabajo y se extrajeron más recursos del suelo y del subsuelo. 6. Explotación infantil. El trabajo infantil era parte integral de las primeras fábricas y minas. En las fábricas de textiles, a medida que los nuevos telares de energía y las mulas de hilado tomaban el lugar de los trabajadores calificados, los propietarios de las fábricas usaban mano de obra barata y no calificada para disminuir el costo de producción. Y el trabajo infantil era el trabajo más barato de todos. Algunas de estas máquinas eran tan fáciles de operar que un niño pequeño podía realizar las tareas simples y repetitivas. Algunas tareas de mantenimiento, como estrujar en espacios reducidos, podrían ser realizadas más fácilmente por los niños que por los adultos. Y los niños no trataron de unirse a los sindicatos o ir a la huelga. Se les pagó 1/10 de lo que los hombres fueron pagados. 7. Roles familiares. La revolución industrial transformó completamente el papel de la familia. En la sociedad agrícola tradicional, las familias trabajaban juntas con una unidad de producción, atendiendo a los campos, tejiendo suéteres o atendiendo al fuego. Las mujeres ahora podían ser madres y también desempeñar un papel en la producción de alimentos o bienes necesarios para el hogar. El tiempo de trabajo y de juego era flexible y entretejido. La misma especialización del trabajo que se produjo en las fábricas se produjo en las vidas de las familias de la clase trabajadora, rompiendo la economía familiar. Mientras que muchos trabajadores de la fábrica eran inicialmente mujeres, la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes que dejarían de trabajar cuando se casaran. 8. Sistema bancario y de inversión altamente desarrollado. Gracias a los avances en transporte, agricultura y comunicación, se dio un crecimiento del comercio mundial, lo que ocasionaba el aumento de las inversiones monetarias para la implantación de nuevos proyectos, desde grandes fábricas hasta medianas y pequeñas empresas. 9. Riquezas e ingresos. Los historiadores no están de acuerdo sobre si la vida mejoró para la clase obrera en la primera fase de la Revolución Industrial, de 1790 a 1850. E. P. Thompson argumentó en The Making of the English Working Class que la vida claramente no mejoró para la mayoría de los británicos. La experiencia de la inmiseración vino sobre ellos en 100 formas diferentes. Para el trabajador de campo, la pérdida de sus derechos comunes y los vestigios de la democracia de la aldea. Para el artesano, la pérdida de su estatus de artesano. Para el tejedor, la pérdida de sustento y de independencia. Para el niño, la pérdida de juego en el hogar. Para muchos grupos de trabajadores cuya ganancia real mejoró, la pérdida de seguridad, el ocio y el deterioro del medio urbano. 10. La clase media emergente. Poco a poco,
Muy gradualmente, una clase media o tipo mediano surgió en las ciudades industriales, en su mayoría hacia finales del siglo XIX. Hasta entonces, solo había dos clases principales en la sociedad: los aristócratas nacidos en sus vidas de riqueza y privilegio, y los plebeyos de bajos ingresos nacidos en las clases trabajadoras. Sin embargo, las nuevas industrias urbanas requerían gradualmente más de lo que hoy llamamos empleo de cuello blanco, como empresarios, comerciantes, vendedores de bancos, agentes de seguros, contadores, gerentes, médicos, abogados y maestros. Una evidencia de esta clase media emergente fue el aumento de las tiendas minoristas en Inglaterra, que aumentaron de 300 en 1875 a 2.600 en 1890. Otra marcada distinción de la clase media fue su capacidad para contratar a sirvientes para cocinar y limpiar la casa de vez en cuando. Esto es prueba de una pequeña pero creciente clase media que se enorgullecía de asumir la responsabilidad por sí mismos y sus familias. Consideraban el éxito profesional como el resultado de la energía, la perseverancia y el trabajo duro de una persona. Entonces, tenemos ahí toda una serie de consecuencias Las y vamos a hacer consecuencias de la revolución industrial. un esfuerzo. Un momentito. Bien, entonces tenemos aquí sobre la revolución industrial. Vamos a concentrarnos nada más en lo más importante. Hay algunas cosas que tal vez solamente se van a mencionar porque probablemente se vean más el próximo año que ahora. Eso ya hemos estado hablando, esta línea de tiempo nos muestra un poco en qué momento ubicamos una cosa u otra. Y como obviamente podemos ver, en primer lugar, comienza la revolución industrial en 1750, que comienza a desarrollar más hasta 1780 y sigue avanzando. Sin embargo, ya para el siglo siguiente hay el crecimiento de las ciudades y ya en el siglo XIX se puede ver la explotación obrera, la primera locomotora, y también la destrucción de las máquinas en 1811, el ludismo que vimos la vez pasada, la revolución agrícola muy cerca al inicio de la revolución industrial, y Carlos Marx, que inició el socialismo científico en 1848, recordarán ustedes la misma fecha de la revolución liberal, la última revolución liberal de ese año. Y también ya hacia fines del siglo XIX, movimiento obrero, y para 1875, 70, 75 empieza la segunda revolución industrial, ya hasta el siglo XX, ¿no? Entonces ya hemos visto este asunto de la revolución industrial y bueno, esto también ya lo hemos visto, los factores que se dieron en Inglaterra y sus características, ¿no? La acumulación de riquezas, la revolución agraria, las nuevas tecnologías, el ascenso de la burguesía, que van a ser los nuevos empresarios y los que van a invertir y van a crear las máquinas y van a invertir en ellas, y el empobrecimiento del campesinado que da origen a los obreros. Eso me lo vimos la vez anterior. Y también vimos el origen en Inglaterra, que tenía todas las condiciones para que se inicie ahí la revolución industrial.
También vimos por qué, cómo era la situación anterior, el estancamiento económico, agrícola demográfico, la renta partida de forma desigual y el inicio de la industrialización inglesa. Bueno, ya vimos también las causas de lo que pasó en Inglaterra y también los factores, ¿no? Inglaterra tenía todo lo necesario para que se empiece ahí la revolución agrícola, la revolución demográfica, el desarrollo del comercio internacional, el desarrollo de las comunicaciones y los transportes y las continuas innovaciones tecnológicas que se van a dar primero en Inglaterra y luego en el resto de lugares. Y ciertamente, todas las causas que dieron origen a esta revolución industrial. Y aquí algunas de las características de estos cambios, ¿no? La diversificación de la alimentación, que previene las enfermedades, ¿no? Llega la papa, el arroz, tomate, los frijoles o judías, como también les llaman, la mejora de la higiene del alcantarillado, lo cual permite el descenso de la mortalidad, mejoras en la medicina, la primera vacuna contra la viruela en 1796 y ciertamente una serie de cambios, como vimos en el video también hace un momento, el aumento de la población y el aumento en toda Europa, ¿no? Y también la inmigración, ¿no? Mucha gente va a migrar de Europa a los Estados Unidos o también a América, ¿no? América del Sur también, una vez no tanto como Estados Unidos, pero muchos van a migrar buscando mejores niveles de vida. Y el cambio también en la revolución agrícola que vimos la vez pasada. También vimos lo del aumento de la población, que tiene que ver con los cambios tecnológicos, la rotación de cultivos, en fin, esto lo vimos la vez pasada. Y la privatización del suelo que va a permitir que se pueda cultivar de una mejor manera y ya no solamente la nobleza tiene el control de las tierras, sino que pueden haber otros propietarios como los burgueses que innovan en el campo. Igualmente las innovaciones agrarias te van a permitir cultivar más comida y un ejemplo de eso es el sistema Norfolk, en donde había rotación de la tierra y cada año se cultivaba una cosa diferente para que la tierra no se dañe y siempre sea rentable. Entonces, como pueden ver ahí, en cada año se cultivaba una cosa diferente en un sector y eso permitía una diversidad de alimentos y también no dañar demasiado la tierra. Vimos también la vez pasada esto, ¿no? Que todo Inglaterra reunió todas las condiciones para que se diera allí la primera revolución industrial. Y también vimos esto de las primeras invenciones, ¿no? El ferrocarril, vapor, vapor, la máquina de hilar. Y también vimos esto, ¿verdad? De las máquinas, la spinning jenny, water frame, la move jenny y la lanzadora volante, ¿no? Cómo fue evolucionando la máquina o las máquinas del sector textil. Y aquí un ejemplo de algunos inventores y sus máquinas textiles. Y obviamente la máquina de vapor, que fue el gran invento, ¿verdad? Que cambió todo. Igualmente también con las calderas y la máquina de vapor de Newcomen y la industria siderúrgica. Y acá pueden ver algo que mencionamos, pero no se vio, ¿no? Cómo se dio la expansión del ferrocarril. Pueden ver acá, en 1840 había muy pocos ferrocarriles, sobre todo en Inglaterra y unos que otros en Europa, pero a los 5 años hay más ferrocarriles. Para 1850 hay más ferrocarriles y en 1870, miren, toda Europa estaba unida de ferrocarriles y 10 años después más todavía, ¿no? Entonces viajar por Europa, como ahora, era sumamente rápido, ¿no? Nuestro primer ferrocarril recién llegó en 1856 acá a Lima y era el que unía Lima y el Callao, por ejemplo. Bueno, aquí vemos la parte de las industrias que había en Inglaterra, la industria textil que ya hablamos antes, la metalurgia también que ya hablamos antes, y algunas limitaciones de la industrialización de aquella época que poco a poco se van a ir superando con los nuevos inventos y el ferrocarril. Y aquí se puede ver la expansión de las industrias de Inglaterra, como pueden ver ahí,
Los triángulos rojos y verdes y azules representan industrias, ¿no? Minería, siderúrgica y la industria textil, y cómo se van expandiendo, se van desarrollando, se van conectando con otros lugares en España, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en el norte de Italia, en Austria, ¿no? Y en otros países tienen algo menos, ¿no? Por ejemplo, por ahí se ve algo de Rusia, algo de Suecia también. Y aquí un esquema que nos muestra cómo eran aquellas primeras fábricas. Y aquí otro esquema que nos muestra la conexión entre las industrias y el comercio, y el comercio mundial. Esto ya lo vimos. Y bueno, esto, cómo fue el cambio de la economía tradicional agrícola a la revolución industrial y la economía industrial basada en la industria mecanizada, el predominio de la industria y los servicios y la producción masiva de bienes. Ahora, justamente lo que quiero ver acá es esto, ¿no? Las consecuencias de la primera revolución industrial. Las consecuencias demográficas, migraciones internacionales, millones de personas van a ir migrando, muchos van a ir migrando del campo a la ciudad, eso lo vimos la vez anterior, pero muchos tampoco van a encontrar en la ciudad buenos empleos. Vimos ahí en el video cómo muchos obreros eran muy explotados, así que muchos van a trabajar y ahorrar para irse a Estados Unidos, América del Sur, África, Oceanía, y van a buscar suerte en otros lugares. Va a darse, por tanto, un éxodo rural hacia el crecimiento de las ciudades. El crecimiento poblacional se da también por las nuevas medidas de saneamiento y la mejor alimentación, y se da una independencia económica y también se dan diferencias nacionales, ¿no? Todos los países van a lograr esto. Pero también hay consecuencias ambientales, y esto nos va a servir también para la próxima semana, que ya vamos a ver ese aspecto de las consecuencias ambientales específicamente. Se comienza a dar poco a poco la degradación del paisaje, el daño al paisaje, la destrucción del paisaje, y también el deterioro del ambiente, ¿no? Sobre todo porque el carbón, el uso del carbón, las máquinas de vapor es muy contaminante. Entonces poco a poco vamos a ir contaminando el aire, y vimos ahí cómo los ferrocarriles van desarrollándose por toda Europa. Entonces eso implica mucha contaminación que va a irse lanzando hacia el medio ambiente, lo cual es el inicio de lo que hoy día conocemos como el calentamiento global, ¿no? Es aquí donde empieza lo que ahora ya conocemos que es el problema del calentamiento global. Y también se da la explotación irracional de la tierra, ¿no? Que quede la mayor productividad, lo cual puede también a la larga dañar los suelos. En el aspecto social nace el proletariado, o sea, los obreros, y surge la cuestión social. La cuestión social es la lucha de los obreros por sus derechos. Y en cuanto a vista económico, la aparición del capitalismo, que es el elemento fundamental de la economía mundial actualmente y que ha hecho que algunos países estén en desarrollo, desarrollados ya, otros como nuestro en camino al desarrollo, y otros que están pues a lo último, ¿no? Pero muy atrasados. También se da, y eso ya es en la segunda revolución industrial, la producción en serie, que es la producción cada vez más rápido y que permite producir más rápido y más barato, intercambios desiguales. Por ejemplo, un país industrializado como Inglaterra no trataba como iguales a otros países como el nuestro, por ejemplo, que éramos muy dependientes de ellos, ¿no? Y éramos básicamente vendedores de materias primas. Entonces, esas desigualdades ya son evidentes porque no se puede comparar a un país que tiene desarrollo industrial con otro que no tiene desarrollo industrial. Y aparición de grandes empresas, lo cual cada vez va a ser, van a ir creciendo más y más y más, creando grandes conglomerados de miles de trabajadores, empresas que están a nivel nacional y, para el tiempo actual, a nivel internacional. El impacto social, como ya vimos, es el crecimiento poblacional, decae la tasa de muertes, hay la gran hambruna, sobre todo en Irlanda, por la dependencia de la papa, y eso se da en 1945-51, fracasan las cosechas y millones de irlandeses migran a los Estados Unidos.
pero también se debe al crecimiento de las ciudades. Condiciones de la vida urbana en los primeros años de la revolución industrial mejoran las condiciones sanitarias, pero se crean suburbios, como vimos ahí, para los trabajadores que no tenían cómo pagar una casa decente, así que pagaban lo que podían pagar. Básicamente una casa o un cuarto era para dormir, ¿no? Porque realmente trabajaban todo el día, todos los días. Entonces no era realmente una casa, ni mucho menos, ¿no? Casas en línea, ¿no? Y muchas veces cerca de las fábricas, al ladito nada más, para que no haya mucha demora entre ir a trabajar y ir a descansar. La adulteración de la comida, consecuencias morales en la vida urbana. Van a haber reformadores urbanos como Edwin Chadwick, que propone el uso del drenaje y el agua potable justamente para evitar epidemias. Y van a surgir nuevas clases sociales, como la clase media industrial, integrada por minorías de, de las minorías religiosas disidentes, una nueva aristocracia de los negocios que van a ser los burgueses. Una nueva clase social, los trabajadores, los obreros. En la medida en que se desarrolla o triunfa la industrialización del capitalismo, los burgueses se hacen cada vez más fuertes, más poderosos, y los campesinos se convierten en jornaleros, luego en obreros. Los artesanos van a ir desapareciendo, no por completo, porque hasta el día de hoy hay artesanos, personas que hacen trabajos muy bonitos y lo hacen a mano, que hacen algo único, que no hacen en cantidad sino calidad, ¿no? Pero antes todos eran artesanos, antes todo era trabajo artesanal, y sin embargo eso ya va desapareciendo y van siendo reemplazados por las máquinas y las fábricas. Ya vimos eso también la semana pasada. Entonces la sociedad es una nueva sociedad de clases, la clase alta con la aristocracia y sobre todo la burguesía, las clases medias con la burguesía media y baja, que tienen un cierto nivel educativo, y hay también algunos artesanos, pequeños comerciantes, funcionarios, médicos, profesores, y las clases bajas que son los obreros y los campesinos, ¿no? Los obreros son explotados, pero tienen empleo, malas condiciones de vida y trabajo, pero están ahí, tienen un trabajo y bueno, resisten, porque es mejor tener un trabajo a no tener nada. Y los campesinos siguen siendo explotados, muchos quedan sin tierra y muchos de ellos o van a la ciudad o muchos de ellos migran, como dije, a Estados Unidos o a África, Oceanía, América del Sur, buscando un mejor futuro. Entonces, básicamente lo que vimos la semana pasada es que hay dos nuevas clases, bueno, no dos nuevas clases, una clase que se fortalece, la burguesía, y una clase nueva, el proletariado, los obreros, que van a trabajar por un salario y mucha explotación. Las condiciones de trabajo son negativas en los molinos de algodón, minas de carbón, niños trabajando, aprendices indigentes, mujeres. Se van a dar leyes fabriles, sobre todo para beneficiar a mujeres y niños, intentando protegerlas. Poco a poco eso se va a ir logrando. Va a ser una lucha porque muchos burgueses se van a oponer, pero poco a poco se va a ir logrando algunas mejoras. Los sueldos y precios van a ir fluctuando, o sea, cambiando, aumentando, bajando. Va a aumentar el consumo y obviamente también va a haber una sobreproducción y desempleo periódico. En la medida en que hay más máquinas, tal vez algunas personas pierden el empleo reemplazados por máquinas. Entonces, una cosa es el trabajador en los talleres, trabajando a mano, y otra muy diferente, el trabajador en la industria, en las fábricas, ¿no? Era totalmente diferente. Y las condiciones de vida eran muy duras. Ese texto de Federico Engels, un socialista, amigo de Carlos Marx, muestra justamente eso, ¿no? La sociedad en la que vivían los obreros, en los trabajos que tienen, y prácticamente todo que es cochino, sucio, ¿no? Mal cuidado, en la ciudad de Manchester, en el siglo XIX, ¿no? Allá la de calles sucias, viejas, ruinosas, mientras que los ricos tienen barrios bonitos, bien desarrollados, casas hermosas. Los obreros viven en casuchas, casas descuidadas, donde hay todo muy estrecho, donde la basura se acumula y restos de las industrias se juntan, ¿no? Todo feo, todo desagradable. Las duras condiciones de trabajo
se dieron sobre todo por el empleo también de los niños, ¿no? Acá pueden ver ustedes cómo para 1835 en la industria del algodón trabajaban miles de niños, ¿no? Niños menores de 13 años, miles en toda Inglaterra, también mujeres y hombres, ¿no? En situaciones de explotación. Y este texto de 1816 también da a entender este tipo de trabajo explotador de los niños. Y acá puede verse, ¿no? Los niños trabajando. Se les podía pagar menos también por eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, da una idea de la edad media de defunción por grupos sociales. Los obreros en algunas ciudades morían muy jóvenes, ¿no? Mira, el promedio en Liverpool, 15 años. O sea, morían muy jóvenes, 15, 16 en Bethnal Green, 17 en Manchester. En el mejor caso, 38 años en Rutlandshire. En cambio, los burgueses vivían 52, entre 35 a 52 años, vivían mucho más. Y los artesanos vivían, tenderos, vivían mejor que los obreros, pero menos años de vida que los burgueses, ¿no? En algunas ciudades inclusive vivían muy poquito, ¿no? 20 años en Manchester. Eso quiere decir que en Manchester el trabajo era muy explotador y seguramente en condiciones muy negativas. Entonces las condiciones de trabajo eran muy duras, muy agotadoras. Bajos salarios, mala alimentación, no había derechos, como ven acá dice despido libre, inexistencia de vacaciones, seguros de enfermedad, prohibición de derecho de asociación. Entonces en esas condiciones podían pasarles de todo, ¿no? Accidentes, muertes, y simplemente era reemplazado uno por otro y no pasaba nada. Sin embargo, todo comenzó a cambiar y esto, una primera propuesta de esto va a ser Robert Owen, que ya en el siglo XIX plantea un socialismo utópico, ¿no? Que era que el rico comparta parte de su riqueza con los pobres. Y él proponía eso a nivel individual, porque él era un cristiano, ¿no? Pero no le van a hacer mucho caso, claro está. Eso se va a llamar socialismo utópico, ¿no? Idealista. Pero lo que sí es real es que en estas épocas, ya en el siglo XIX, surgen las uniones laborales que van a dar la base a los sindicatos y a la Carta del Pueblo, que es el cartismo, ¿no? Que plantea una serie de reformas laborales. Y poco a poco se van a lograr reformas, ¿no? Las ley de fábrica del 33 y ley de las minas de carbón de 1842, ¿no? Que ya comienzan a reconocer algunos derechos de los trabajadores. Entonces van a ir surgiendo las primeras asociaciones de trabajadores, las trade unions, que podríamos decir que son los sindicatos, ¿no? Los primeros sindicatos que a través de la huelga o el paro van a exigir mejores condiciones de trabajo, ¿no? Ahí está el cartismo, que debe su nombre a un documento llamado Carta del Pueblo, y que demandaba reformas que permitieran el acceso de la vida política de los obreros, ¿no? Y acá está una parte de esa carta, ¿no? Y que decía, ¿no? Los obreros cada vez son más, son miles, pero no tienen ningún tipo de derechos ni nada. Y ellos exigían que el obrero, que también es parte de la industria, tenga voz y voto, ¿no? Esto lo van a ver más el próximo año, pero aquí plantea la ciudad ideal de Owen, Robert Owen, que como mencioné, quería compartir su riqueza con los más pobres y de hecho él lo intentó y creó una fábrica ideal, ¿no? Una fábrica donde hubiese horarios adecuados, buenas casas, buena comida, los niños iban a la escuela, pero bueno, eso no fue seguido por los demás, ¿no? Solamente por él. Él fue un hombre solidario, pero fue un hombre, bueno, no tuvo el apoyo de otros, ¿no? Los empresarios no lo veían esto como un chiste o como algo, una tontería, ¿no? Y él planteaba la idea de las cooperativas, ¿no? Otro utópico fue el conde de Saint-Simon, que también, siendo noble, proponía a cambios en las industrias para mejorar la vida de los trabajadores. Entonces nos encontramos en el momento del capitalismo y los cambios que se van a ir dando ahí. Muy bien, esto ya no lo vamos a ver porque esto ya corresponde a algo de cuarto. Lo que me interesa aquí básicamente es la parte de las consecuencias de los trabajadores, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, entonces tenemos aquí, igual que la vez anterior, ya una idea de las consecuencias sociales, sobre todo sociales y económicas, de la revolución industrial. Entonces, ustedes, ahorita les voy a poner el enlace de lo que van a hacer, igualito que la semana pasada. Van a elaborar esta evaluación o práctica, van a poner su nombre y lo van a enviar a mi correo personal para que yo pueda anotar los resultados, ¿no? Les voy a mostrar un poco la práctica, un momentito. Bien, entonces esto es. Bien, ahorita voy a copiar el enlace. Y como pueden ver acá, tienen un conjunto de palabras que hay que colocar en el espacio que corresponde. Y aquí indicar verdadero o falso a estas afirmaciones sobre el trabajo de los obreros. Y luego ponen terminado, ponen sus nombres y me lo envían a mi correo personal. ¿Bien? Muy sencillo, como la vez anterior. Bien, entonces voy a poner el enlace en el chat. Y nuevamente voy a poner mi correo personal. Muy bien, entonces ahí está mi correo personal para que lo envíen ahí y así va a llegar a mi cuenta lo que ustedes estén desarrollando. Como le dije también, en lo posible, una vez que ya tienen el puntaje, hagan la captura de pantalla y eso es lo que van a subir al Classroom para que haya la evidencia de lo que han elaborado. Bien, pregunto si hay algún tipo de duda sobre lo que van a hacer. ¿Hay algún tipo de duda? Ninguno, profesor. Ok, gracias, José. Muy bien, entonces, si no hay dudas, ya saben lo que tienen que hacer. Y más bien, como siempre, les indico que los que me estén debiendo tareas del primer al segundo trimestre o del tercer trimestre aprovechen esta oportunidad, que esta tarea se hace muy rápido para avanzar lo que está pendiente. Y estamos a menos de un mes de que acabe todo, así que apresúrense en ello. Igualmente con el plan lector, es algo muy sencillo. En el Jamboard, el texto o la parte del texto que les han enviado, que se les ha enviado hace tiempo, lo que más les haya llamado la atención y listo, nada más. Y como siempre, ¿no? Animarles a que se vacunen si es que aún no les toca su vacuna y para estar bien protegidos para el próximo año. Muy bien, entonces voy a detener la grabación.